que entran en celo, y la hembra, al entrar en celo, entonces el macho la sigue por unos días hasta esperar que sea receptiva, y entonces viene el apareamiento, que dura solo unos cuantos días en estos animales, y posterior a eso se separan, ¿no? Esto es algo bien importante. Estos animales son solitarios completamente. A veces decimos, es que se observó un grupo de osos. En realidad no existen los grupos de osos. Los osos no se toleran unos a otros, son extremadamente territoriales y son solitarios. Cuando muchas veces vemos esto que dicen, es que fue un grupo de osos, lo que estamos viendo generalmente es la hembra con sus crías, ¿no? Que pueden ser hasta 3 o 4 crías, y por eso pareciera que son un grupo, ¿no? Pero en realidad son solitarios estos animales. La gestación de estos animales dura entre 6 y 8 meses. Pueden tener, como decía, entre 1 y 4 crías, pero lo más común es que veamos 2 o 3, ¿no? que se llegan a observar aquí también en Chipinque. Una particularidad, si ven esta fotografía, así es como nacen los osos, ¿no? O sea, fíjense, son animales que llegan a pesar hasta 200 o más kilos. Vean el tamaño que llegan a alcanzar. Aquí tenemos una piel. De hecho, esta piel que están ustedes observando aquí al frente no es un animal muy grande. Este es un adulto nada más, un adulto promedio. Pueden llegar a ser el doble de ese animal que están viendo sobre la mesa. Y sin embargo, observen a las crías cómo nacen. Nacen de 250 gramos, ¿no? Imagínense nosotros los humanos cuánto pesan los bebés al nacer, y compárenlo, ¿no? Un animal que es más grande que el humano en peso, ¿no? Y las crías son completamente pequeñitas, ¿no? Nacen por lo mismo muy subdesarrolladas, no tienen los sentidos desarrollados, están los ojos cerrados, los oídos cerrados, y dependen totalmente de la madre, ¿no? Y pasan sus primeras semanas en la madriguera con la madre. Nacen estas crías que vemos ahí, nacen en febrero, ¿sí? En febrero, dentro de una madriguera donde la hembra está hibernando. La hembra en realidad está hibernando desde noviembre, y es en febrero en que nacen sus crías estando ella en la madriguera. Pero no los va a sacar a esas crías sino hasta más o menos marzo, ¿no? Van a estar varias semanas, ya que las crías hayan crecido un poco más de lo que vemos en la foto y comienzan a caminar y pueden andar atrás de la madre, ¿no? Entonces es cuando ya los observamos. Y aquí es muy común, o sea, marzo y abril empezamos a ver a las osas con las crías porque salieron de las madrigueras. Otra cosa importante es que solamente esas hembras que están criando son las que hibernan. El resto de los individuos de la población, es decir, hembras que no están criando, que no tienen crías o no fueron preñadas, o individuos que son machos o jóvenes que no están en reproducción, esos no hibernan. Lo único que hacen es disminuir su actividad en el invierno, pero siguen activos, no se duermen propiamente. Otra cosa que tienen estos animales es que mantienen una jerarquía muy marcada. ¿Qué es una jerarquía? Es una dominancia, es decir, como les decía yo, no se toleran entre ellos, ¿no? De hecho, un dicho que decimos es: el peor enemigo de un oso es otro oso. Los osos constantemente se pelean. De hecho, si vemos esta piel, pueden observar que tiene cicatrices en la cara. Eso es completamente normal porque siempre se están peleando y se matan unos a otros, ¿sí? Y si un oso adulto, por ejemplo, llega a observar crías, el adulto va a tratar de dominar a más pequeños las crías y llegan a matarlos, ¿no? Se matan entre ellos. Entonces esa estructura social es muy marcada y es importante que entendamos eso, ¿no? En cuanto al comportamiento. En realidad, como les decía, es muy raro ver dos osos juntos, que no sea la madre con las crías, pero en situaciones muy extraordinarias pudiera llegarse al caso, y solamente es cuando hay un recurso alimenticio, que hay por alguna razón una fuente de alimento muy abundante, y es entonces que los osos como que se toleran. En realidad por eso son territoriales. En realidad lo que están haciendo siempre es defender la comida. No es que no quieran al otro oso, ¿no? Lo que no quiere es que ese otro oso se coma su comida. Eso es lo que está defendiendo. Entonces, cuando hay mucha comida, pues tienden a ser un poco más tolerantes, ¿no? Y podríamos ver más de un animal. Los pesos, ahí les comentaba, ¿verdad? Llegan a pesar hasta 250 kilos. Aquí el más pesado que hemos nosotros capturado aquí en la zona fue de 157 kilos. Un macho aquí, de hecho, aquí abajito en Mederos. ¿Cuánto espacio ocupan estos animales, ¿no? ¿Cuánto territorio ocupan? Y es variable según la cantidad de comida que encontremos en un lugar.
En lugares donde hay mucha comida abundante, sus territorios son más pequeños. Pero en lugares donde la comida es más escasa y más dispersa, los osos tienen que moverse más y sus territorios son más grandes. Los machos siempre más grandes que las hembras, ¿no? Las hembras, estamos hablando de entre 500 hasta 5,000 hectáreas, ¿no? Y en los machos podemos encontrar de 2,000 hasta 30,000 hectáreas para un solo macho, ¿no? Son territorios bastante extensos. Estos animales caminan mucho, constantemente. Su vida gira en torno del estómago, ¿sí? A ellos los gobierna el estómago y los guía la nariz. Esa es la mejor manera de describirlos, ¿no? Los gobierna el estómago porque todo el tiempo están pensando en comer, ¿sí? Y los guía la nariz porque es una de las especies de mamíferos con la nariz más desarrollada en el mundo animal. Ustedes saben la capacidad, por ejemplo, que tiene de olfato un sabueso, ¿no? Un perro sabueso que entrenamos para seguir olores y tiene la nariz muy desarrollada, ¿no? Ustedes han visto los sabuesos. Bueno, pues un oso tiene 100 veces esa nariz, ¿no? Es extremadamente sensible. Hay olores que los osos, como la carroña, acuérdense, es la carne en podrida, ustedes la han olido. Cuando la carne está descompuesta huele feo, huele muy fuerte. La carroña, que es un alimento para los osos, es decir, un oso si encuentra un cadáver de un animal muerto se lo come, para él es comida. Y por el olor, un oso puede detectar la carroña hasta 8 o 10 kilómetros de distancia, es lo que llega a su nariz a oler, ¿no? Entonces eso es importante porque es lo que dicta mucho del comportamiento de estos animales, porque les decía, los gobierna el estómago. Algo importante hablando sobre la alimentación es que estos animales no comen lo mismo o la misma cantidad de comida todo el año, porque en los lugares donde viven la comida disponible para ellos es muy variable. Es decir, hay épocas del año donde hay mucha comida para ellos, ¿no? Llámese finales del verano, principios del otoño, exactamente en los días que estamos ahorita. Ahorita que estamos pasando del verano al otoño es cuando en el hábitat natural, si vamos nosotros allá al bosque adentro, caminamos aquí entre las veredas de Chipinque o en el Parque Nacional Cumbres de Monterrey, vamos a encontrar que muchas de las plantas que viven aquí ahorita están sus frutos maduros. Chapote es uno de los que hay aquí mucho. Si ahorita llegan a observar, porque sí lo pueden encontrar si caminan ahorita en las veredas, pueden encontrar ustedes el excremento de un oso. Y se pueden fijar y ahí pueden ver lo que está comiendo. Y ahorita las van a ver, de hecho las heces de los osos ahorita son negras, totalmente negras, y se ven las semillas del chapote, ¿no? Es un arbusto que crece aquí, que tiene unas bolas negras, es muy común y es un alimento que usan mucho los osos en esta época del año. Pero también ya viene la bellota. Aquí acuérdense que muchos de estos árboles que ven ustedes alrededor son encinos y el fruto del encino es la bellota. Los osos dependen mucho de esa bellota. En esta época del año, ¿qué es lo que hacen? Comer todo lo que puedan, ¿verdad?, de esos frutos para engordar. Y después, en la parte del año que no hay comida, que es el invierno y principios de la primavera, no hay nada que comer. No comen ellos nada, porque no hay nada que comer. Entonces, ¿de qué se mantienen y cómo sobreviven? De lo que pudieron engordar ahorita en esta época que estamos. Entonces, a eso ahorita, de hecho es un estado fisiológico en los osos que se le llama hiperfagia, que no significa más que comer mucho. Hiperfagia es lo que significa, ¿no? ¿Qué es la hiperfagia? Los osos, para que se den una idea, ahorita, en esta época que es la época de hiperfagia de ellos, tienen que consumir al menos 20,000 calorías al día, ¿sí? O sea, una persona consume normalmente 2,000 calorías en un día, ¿no? Bueno, piensen eso, un oso tiene que comer 10 veces eso en un día. Entonces, ¿qué implicaciones tiene eso? En los osos muchas. ¿Qué significa que están haciendo ahorita los osos en estos días en los que estamos? Las 24 horas del día están buscando comida y tienen que estarse alimentando porque tienen que tener esas 20,000 calorías mínimo al día para poder llegar a sobrevivir el invierno y la primavera. Entonces, ahorita por eso vemos que los osos los vemos en la televisión, vemos que entran en conflicto y que hay reportes de avistamientos. ¿Por qué? Porque se están moviendo mucho los osos y están buscando comida, ¿no?
Les decía que a pesar de que es carnívoro, en realidad el 80% de la dieta de los osos es de origen vegetal. Son estos, como les decía, los frutos, la bellota, y solo un 20% es de origen animal. Es decir, que si llegan a depredar y a matar otros animales para consumir la carne, ¿no? Que también es alimento para ellos. No son muy buenos cazadores, como vemos ahí en la fotografía, es un oso cazando un venado. En realidad no son muy buenos cazadores como otros depredadores, como los felinos, por ejemplo, pumas, jaguares, que también tenemos aquí en la región. El oso negro lo que usa es su fuerza. Si se fijan ahí con ese venado, lo que hace un oso es encimarse, echársele encima a la presa para inmovilizarla con su propio peso. Y lo que hace el oso es comérsela, ¿no? Y de hecho pues se las comen vivas, ¿no? No mata a su presa, como si lo hace un felino, un puma o un jaguar. Primero mata a su presa y luego se la come. Son buenos cazadores. El oso negro en realidad no es un buen cazador. Les decía yo, aquí estamos viendo una gráfica de la actividad de los osos a lo largo del año, ¿no? Si se fijan, primero empezamos en la primavera, marzo, abril, ¿sí? Al final está noviembre, diciembre, en medio está julio y agosto, ¿no? Ahorita estamos ya pasando a septiembre, es cuando tenemos la mayor actividad de los osos durante el año. Ya ahorita, después que lleguen las heladas, las primeras heladas del invierno, y la actividad de los osos disminuye tremendamente y los empezamos a ver menos, ¿no? Por eso les decía que ahorita sí están en las noticias, ya pasa un poco más el tiempo, la temporada, y ya no los vemos. En este mapa, cada punto que ven ahí es un reporte de un conflicto de un oso negro, es decir, ¿a qué le llamamos un conflicto? Pudo ser un oso que mató ganado, pudo ser un oso que, como ha sucedido aquí en Chipinque, se metió a una cabaña, ¿no? Ha sucedido aquí. O puede ser un oso que bajó y paró el tráfico en Morones Prieto, que también ha pasado, ¿no? También pasa. A eso es a lo que le llamamos conflicto, y cada punto es uno de ellos. Entonces lo que quiero aquí mostrarles es que inmediatamente vemos dónde está la mayoría de los problemas con osos en México, ¿no? Principalmente la Sierra Madre Oriental, y si vemos, la mayor concentración de los conflictos están precisamente aquí donde estamos, ¿sí? En la zona metropolitana de Monterrey. Algo que estamos observando en los últimos años, este es el número de osos que han sido capturados por las autoridades. Cuando hay un conflicto como estos que estamos hablando, ¿verdad? Porque paró el oso, hubo uno hace poquito en La Fama, en Santa Catarina, ¿no? Ahí andaba el oso, y fueron las autoridades, lo capturan y lo mueven, ¿no? Entonces cada uno de estos que estamos viendo es un oso que fue movido. Y lo que estamos viendo, conforme están pasando los años, los conflictos están en aumento. Y este es un patrón que es bien claro. En realidad, en el futuro, ¿qué es lo que podemos esperar? Que cada vez más vamos a tener este tipo de conflictos. Este es el tipo de notas que vemos en los medios, ¿no? Es algo, vaya, ustedes lo han visto, ¿no? Esos son los conflictos de los que estamos hablando. Capturan osos porque entran en conflicto. Desgraciadamente eso ha tenido un efecto no solamente en la sociedad en general, incluso entre las mismas autoridades ambientales, en pensar en que como hay más conflictos, como los osos están bajando a las colonias aquí en la zona metropolitana de Monterrey, eso significa que hay muchos osos, cuando en realidad no se han hecho estudios y no existe información para saber cuántos osos tenemos. Entonces, lo que sí sabemos es que ha aumentado el número de conflictos, pero no necesariamente significa que ha aumentado el número de osos, ¿verdad? Hasta que no se haga un estudio y se mida eso. Pero desgraciadamente esa impresión nos da, ¿no? Aquí en el Parque Nacional Cumbres de Monterrey, recuerden, el Parque Ecológico Chipinque está dentro del Parque Nacional Cumbres de Monterrey. Pero el Parque Nacional Cumbres de Monterrey son más de 177,000 hectáreas y abarca desde el municipio de García y Santa Catarina en la Huasteca hasta el municipio de Rayones. Casi el municipio de Santiago en su totalidad está dentro del parque. Es una área muy, muy extensa, ¿no? Entonces, acabamos de terminar el primer estudio que se ha hecho en el Parque Nacional Cumbres de Monterrey para saber cuántos osos hay. ¿Cómo le hacemos? Se utiliza una técnica que se ha hecho y se ha implementado en otras áreas en Estados Unidos y Canadá, y que son trampas de pelo, le llamamos. ¿Qué es lo que hacemos? Como vemos en ese diagrama, colocamos un alambre de púas alrededor de unos árboles,
y en el centro colocamos un cebo atrayente. En este caso nosotros usamos de hecho tripas echadas a perder. Les decía yo lo de la carroña. La carroña es un atrayente para los osos, la huelen a mucha distancia y por eso pues, usamos las tripas podridas. Las ponemos en el centro y eso es un atrayente. Entonces si ahí anda un oso, con el olor, ¿qué es lo que va a hacer el oso? Pues va a ir a buscar la fuente. ¿Y qué es lo que hace cuando llega a la fuente? Pasa por el alambre ese que vemos de púas y al pasar por el alambre deja sus pelos. Por eso les decimos trampas de pelos. Entonces nosotros vamos después, recolectamos los pelos que dejó el oso ahí y de la raíz de los pelos nosotros extraemos ADN y podemos llegar a identificar el individuo, ¿verdad?, del oso negro, así como se le hace para las pruebas de paternidad, ¿no? Es la misma técnica de hecho, genotipificación individual se le llama. De hecho ahí está una trampa de las que teníamos aquí en el Parque Cumbres. Además de poner el atrayente teníamos también una cámara. Con esa cámara podíamos nosotros ver qué animal había llegado a la trampa. Ahí está, ven ustedes el alambre de púas y el oso pasando, ¿no? Entonces al pasar ahí deja sus pelos, extraemos los pelos y el ADN y podemos determinar el individuo de oso. Ese es el mapa del Parque Nacional Cumbres de Monterrey. Lo que vemos en amarillo es el límite del parque. Son, les digo, las más de 177,000 hectáreas. Y se fijan en gris, se ve al norte toda la zona metropolitana de Monterrey. ¿Se fijan? Entonces, si vemos la zona metropolitana de Monterrey, pues el Parque Cumbres de Monterrey son 5 veces lo que es toda la zona metropolitana de Monterrey, ¿verdad? Es bastante, bastante grande. Hasta el municipio de Rayones, el límite sur, si se fijan, de hecho es la carretera a Rayones. Ese es el límite sur del parque. Cada punto que ven ustedes ahí es una trampa de pelo, que fuimos y pusimos una trampa de pelo ahí. Bastante trabajo, créanmelo, se dice fácil platicándoselos ustedes aquí enfrente, pero cada una de esas trampas que ven ahí, había que visitarla cada semana para renovar el cebo y para colectar los pelos que habían dejado ahí los osos. Cada semana se hacía eso. Entonces habíamos que recorrer en cuatrimotos, hasta a pie, a caballo, algunas de las zonas muy remotas donde teníamos las trampas. Los puntos rojos que ven ustedes son las trampas donde hubo pelos de oso, y los otros puntos es donde hubo trampa pero no hubo pelos de oso. Vean ustedes, si se fijan, en realidad fueron poquitas trampas en las que llegaron los osos, ¿no? El estudio se repitió 2 años. Durante 2 años se hizo esto para ver cuántos osos estaban ahí. Les decía, ahí está el alambre de púas, se ve cómo dejan los pelos, ¿verdad? Se recogen y se ponen en un sobrecito y los mandamos a analizar a un laboratorio especializado, que es donde se extrae el ADN y se hace la identificación. No les quiero hacer muy largo el cuento, estos son números y son cosas de matemáticas, pero son los resultados del estudio. En pocas palabras, encontramos una densidad muy baja de osos, es decir, según el cálculo en las 177,000 hectáreas que vimos, la estimación es que tenemos entre 60 y 80 osos. En 170, van a decir 60 osos, 80 osos, suena mucho, ¿verdad? Pero son 177,000 hectáreas, ¿no? Nada más para ponerlo en perspectiva, otro parque en Estados Unidos que se llama Yosemite, que está en California. De hecho es el parque hermano del Parque Nacional Cumbres de Monterrey. El parque de Yosemite es casi 2 veces el tamaño del Parque Nacional Cumbres de Monterrey, y tienen allá una población de 900 osos, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Yosemite tiene 5 veces más osos que el Parque Nacional Cumbres de Monterrey. O sea, para eso se hacen estos estudios, para, bueno, ¿qué tantos osos hay? Pues ahí depende con qué lo comparemos, ¿no? Entonces, comparándolo con Yosemite, pues tenemos 5 veces menos, ¿no? Y así sucede con otras áreas de Estados Unidos donde hay osos. En realidad, lo que les quiero decir es que hay muy poquitos osos. Pero otra cosa muy importante que concluimos con este estudio, si se acuerdan cómo estaban distribuidas las trampas por todo el parque, algo que encontramos es que en las trampas donde sí hubo presencia de los osos, eran las trampas que estaban más cerca de donde había gente, cerca de las carreteras, cerca de los poblados, cerca de donde había presencia humana. ¿Qué nos dice eso? Que en realidad no es que haya muchos osos, como nos hiciera pensar que vemos que salen a cada rato en las noticias. Son poquitos, lo que pasa es que cambiaron su comportamiento.
Y ahora esos osos están, ¿verdad?, viniéndose a donde hay gente porque saben que van a encontrar comida fácil. Para un oso negro es mucho más fácil venir aquí al Parque Ecológico Chipinque y ver qué restos de comida les dejaron ustedes, ¿verdad? Todos los visitantes dejamos nuestra comida y los desperdicios en el bote de basura. Eso es un atrayente para el oso. Esa basura huele y el oso lo está oliendo, y por eso los osos vienen atraídos. ¿Y qué es lo que sucede? Encuentran alimento, desgraciadamente, y los osos aprenden. Entonces aprenden que ahora aquí hay comida, y donde hay botes de basura hay comida. ¿Y qué hace el oso? Pues en lugar de irse a corretear venados allá en la punta de la sierra, se va a cansar más, ¿verdad? Y no va a estar tan fácil. El venado no se va a dejar a comer, ¿verdad? No quiere que se lo coman. Entonces está más fácil para el oso venir y comer a la basura. No significa que el oso no tenga comida allá. Claro, allá está su hábitat natural y hay mucha comida para ellos. ¿Sí? Lo que pasa es que es una cuestión de comportamiento. Pues el oso es comodino, ¿no? Como todos nosotros. ¿Dónde nos vamos? Donde esté más fácil. Y eso es lo que hacen, y es lo que estamos observando. Un cambio de comportamiento en los osos negros, ¿no? Y eso trae muchas implicaciones. Yo siempre les enseño esta serie de fotos que les voy a mostrar. El objetivo de estas fotografías es concientizarlos un poco, ¿no? Siempre les pregunto esto a ustedes: ¿saben cómo matar a un oso? Dándole de comer. Dándole de comer, ¿no? Ahora, muchas veces puede ser, como vemos en la fotografía, todas estas fotografías son aquí en la zona metropolitana de Monterrey, gente que directamente le está dando de comer. De hecho hay un video, googleen, lo pueden encontrar, hay un video, nomás pónganle así: oso negro come pingüino en Chipinque. No un pingüino de los de allá de la Antártida, ¿verdad? Un pingüino marinela. Y es una persona en una brecha aquí de Chipinque, grabándose con el celular, dándole un pingüino en la boca a un oso. Aquí está el video, lo pueden encontrar ahí en Google, ¿no? Entonces hay gente que les da intencionalmente de comer. Es lo peor que podemos hacer con un oso negro, darle de comer. Ahora, no solamente intencionalmente le damos de comer a un oso, también puede ser no intencionalmente. Es decir, sin darnos cuenta, nosotros también le damos de comer al oso, y es la basura que dejamos, ¿no? Como les decía yo ahorita. Venimos, comemos el lonche, nos sacamos el pollo loco, ¿verdad? Les encanta todo lo que sea asado, por eso también los van a ver encima de los asadores a los osos, ¿no? Los atrae ese olor. Son osos negros regios, les gusta la carne asada. Ustedes dejan ahí los desperdicios de comida, cumplen ustedes como buen visitante, ¿verdad? Dejan su basura en su lugar, está el contenedor, y dejan los desperdicios y nos retiramos, ¿no? Y de hecho, los osos cuando bajan es en la noche, que no hay visitación, está todo más tranquilo y el oso puede estar más a gusto, ¿verdad?, buscando entre los botes de basura lo que dejaron ustedes de comer. Ahí también les estamos dando de comer, aunque ni nos dimos cuenta, ¿sí? Entonces intencionalmente y no intencionalmente alimentamos a los osos, dejando basura a su alcance. No solamente en lugares como aquí, como en Chipinque. Esta fotografía que están viendo acá es aquí exactamente donde estamos, ¿sí? Ahí está el oso, miren, en los contenedores de aquí donde estamos. Esta fotografía de arriba, ¿no? Aquellos son en el campus de Mederos, en la Universidad Autónoma de Nuevo León, y acá en las colonias de aquí abajo, ¿no? Entonces donde haya ese atrayente, le decimos. Cuando un oso parece que está en un lugar que no debiera de estar, ¿sí? O que nos extraña, como en Morones Prieto, ¿verdad? O en Mederos, o en lugares donde decimos: ¿qué está haciendo ese oso aquí? El oso siempre está por una razón. Esta razón es el atrayente, es decir, algo lo atrajo ahí, no está por casualidad el animal. Y acuérdense, con la nariz que tiene, ¿sí? Ese oso pudo haberse venido desde muy lejos, atraído por ese atrayente. Por eso les llamamos atrayentes. ¿Qué sucede con la basura? Imagínense, cuando bajan los osos, ¿qué tienen que hacer las autoridades? Como les decía ahorita, muchas veces, ¿qué es lo que hace? Le hablamos a la protección civil: oiga, tengo un oso aquí afuera de mi casa, o está aquí parando el tráfico en el bulevar. Las autoridades responden, van, y ¿qué hacen? Capturan al oso y se lo llevan, ¿sí? Ahora, eso no es tampoco muy buena idea. ¿Qué sucede con un oso que nosotros lo movemos de un lugar a otro? Yo les digo siempre a las autoridades: ojos que no ven, corazón que no siente, ¿verdad? O sea,
creemos que tenemos aquí el problema y que lo solucionamos, pues nos llevamos al oso. Ahorita mismo tenemos un problema en la Cola de Caballo. En la entrada de Cola de Caballo están unos locales ahí, si los han visto, que venden comida y bebidas. Toda esta semana ha estado bajando un oso ahí en las noches. La semana pasada le destruyó parte de la comida y de lo que tenían guardado ahí las señoras. Incluso les abrió un refrigerador y les comió todo lo que había dentro del refrigerador. Eso sucedió la semana pasada. Y el problema es que ese oso ya aprendió, ¿verdad? Ya aprendió que ahí hay comida. ¿Y qué está haciendo? Pues está haciendo, ¿verdad? Está regresando y regresando. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros movemos? Las señoras de ahí, de hecho, cuando me habló por teléfono, pues, ¿qué es lo que quiere la señora? Pues le está causando un daño económico, de eso vive, ¿no? De la comida y lo que vende ahí. Y la señora dice, llévenselo de aquí. Yo no quiero ese oso aquí, llévenselo de aquí. Es la primera reacción que tenemos. Y creemos que eso puede solucionar el conflicto. Pero ¿qué sucede cuando movemos a un oso de un lugar a otro, como lo vemos que las autoridades lo hacen? Bueno, una es que se mueven en distancias muy grandes. Estos puntitos que ven en el mapa, fíjense, ahí está otra vez el Parque Nacional Cumbres de Monterrey, la zona metropolitana. Esa es una osa que se capturó en San Pedro el 20 de octubre del 2014. Le colocamos nosotros un collar satelital y con eso nosotros podemos rastrear y ver dónde anda el animal. Entonces vean, todos esos lugares son los lugares donde estuvo ese animal. Con ese collar nosotros pudimos ver que el animal podía moverse 80 kilómetros en un día. Entonces, muchas veces nosotros pensamos que pues, llévatelo 20 kilómetros y ya, pues es mucha distancia. No, olvídenlo, para esos animales se mueven muchísimo, ¿no? Es algo que estamos observando. ¿Qué sucede cuando movemos un animal de un lugar a otro? Este es otro caso, el oso 19, este macho fue capturado aquí, donde estamos, ¿sí? El 19 de marzo del 2017. Lo agarraron las autoridades aquí, se captura en una trampa y fueron y lo liberaron en Salinas Victoria, en la Sierra de Milpilla, se llama en Salinas Victoria, a 75 kilómetros en línea recta de donde estamos nosotros ahorita. Allá lo soltaron al oso. ¿Sí? Eso fue el 19 de marzo. El 7 de julio lo encontramos nosotros, así como lo ven en la fotografía, en la autopista Monterrey-Saltillo. ¿Y cómo sabemos que es ese? Pues porque está marcado, ¿verdad? Trae una areta y trae una identificación y sabemos que ese es el animal. Entonces ese animal, ahí está, ¿verdad? ¿Dónde se capturó? Acá hasta abajo, en la meseta de Chipinque. ¿Dónde se liberó? En Milpillas, allá en Salinas Victoria. ¿Dónde lo atropellaron? ¿Qué estaba haciendo el oso? Claro, regresando a su casa. Esta era su casa, ¿no? Entonces ese oso aquí sabía dónde podía encontrar comida, aquí sabía dónde podía encontrar agua, aquí sabía dónde era peligroso y dónde no era peligroso. Aquí ya también tenía él, sabía a los otros osos. Acuérdense que el peor enemigo de un oso es otro oso. Pues ya se conocía con los osos de aquí, ya sabía cómo moverse. ¿Qué pasa cuando lo llevas allá? Allá también hay osos. Y son los osos que son los dominantes ahí, y son los que conocen y defienden la comida ahí. No van a dejar que uno nuevo, ¿verdad?, vaya a comerse su comida. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Se pelean. Y como no conoce, no es su casa, ¿qué hace? Tratar de regresar a su casa. Y por eso sabemos que el 80% de los osos que movemos de un lugar a otro se mueren. ¿Sí? Entonces, desgraciadamente, muchas autoridades siguen respondiendo de esa manera porque se reacciona nada más, ¿no? O sea, es el problema, agarramos al animal o lo llevamos, ya, problema solucionado. Desgraciadamente no es así, ¿verdad? Así es, si hacemos eso lo estamos destinando a morir, ¿no? Bien, ¿por qué matamos a los osos cuando les damos de comer? Cuando ya cambian su comportamiento, como ya lo vimos también con el estudio que les enseñaba, ¿no? Ahora pasan más tiempo en la zona metropolitana. ¿Por qué? Porque están buscando esa comida fácil. ¿Qué significa eso? Entran en contacto con peligros que en su hábitat natural no encontrarían, ¿sí? Como es el caso de este oso que están viendo ahí. Este oso fue atropellado aquí en Olinala, ¿sí? Está pegado aquí a Chipinque. Entonces, al ser atropellado, lo llevaron las autoridades allá a la facultad de veterinaria donde estamos y se le practicó una necropsia, ¿sí? Una necropsia, ustedes lo saben, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que abrir todo el animal, ¿verdad?
explorar cada uno de los órganos, se toman muestras de todos los órganos y se hace un estudio completo para ver cuál era la condición de salud de ese animal. Bien, pues esta es la necropsia del oso atropellado aquí, no muy lejos de donde estamos. Estamos abriéndolo, hay que abrir todo, exponer todos los órganos, ¿verdad? Sacar todos los órganos. Eso que están viendo es el estómago, es como una bolsa, si se fijan, ahí la abrimos la bolsa para ver cuál es el contenido estomacal y qué es lo que tiene adentro, y no sé si alcanzan a notar ahí qué se encuentra. Papel aluminio, ¿no? ¿Ven? ¿Verdad? Papel aluminio, es lo que encontramos en el estómago. Ese es el intestino grueso, es la última parte del tracto digestivo del animal. Si se fijan, es como una manguera, tiene ahí un volumen, ¿no? Hay algo que está dentro de esa manguera. Si fuera una manguera de jardín sería agua, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que hace el volumen de este intestino grueso? Hay que abrirlo. ¿Qué sacamos? Vean lo que estamos sacando de ese intestino grueso. Todo eso que están viendo son bolsas de basura apelmazadas. Tenía todo el intestino grueso tapado de plástico de bolsas, efectivamente. Pues imagínense el efecto que tiene la basura y que dejemos nosotros basura al alcance de estos animales. No solamente los osos salen perdiendo en estos conflictos y en esto que estamos platicando. Desgraciadamente también es un problema de seguridad para nosotros, ¿sí? Para las personas. Esta información quiero que la tomen con perspectiva. No quiero asustarlos, no se trata de eso, ¿sí? Pero desgraciadamente todos los años fallecen personas atacadas por osos negros en Norteamérica. Muy poquitas. Es un evento muy, muy raro, ¿sí? Por eso les digo que hay que tomar la información con perspectiva. Estadísticamente, ustedes es más probable, estadísticamente, que fallezcan porque les cae un rayo, a que fallezcan porque fueron atacados por un oso, ¿sí? Por eso les digo que tomen la información con perspectiva. Estadísticamente es más probable que ustedes mueran atacados por abejas africanizadas, ¿sí? A que fallezcan por un ataque de un oso negro. Pero tampoco les voy a decir que no sucede. Desgraciadamente, como les digo, sucede y sucede todos los años, ¿no? Aquí hay algunos casos recientes. Es una ingeniera en petróleo en Canadá, trabajando en el campo. Para cuando la quisieron auxiliar los compañeros que estaban en el campo, ya era muy tarde, ya la había matado el oso, ¿no? El de la derecha es una serie de fotos tomadas con el celular de un estudiante, ¿sí? Son las últimas fotos que tomó el estudiante antes de que se lo comiera el oso. Y esto sucedió en un parque nacional pegado a una zona metropolitana. ¿Les suenan familiares? Un parque nacional, la zona metropolitana es Nueva York. Eran unos estudiantes de Nueva York, salen al parque nacional que está ahí pegado a Nueva York, así como ustedes, a pasar el día de campo y a irse a la vereda a caminar. Les ataca el oso y desgraciadamente uno de los estudiantes, eran 5, fallece por el ataque del oso, y esas fotos se las extrajeron del celular de ese estudiante. Son las últimas fotos que tomé. Este sucedió más recientemente, esto fue ahora en septiembre 4, ¿sí? En Minnesota. También una persona en su cabaña en Minnesota, empieza a su perro a ladre y ladre, y sale de la cabaña el perro ladrando hacia afuera. Va la señora a ver qué sucede, a qué le está ladrando el perro, y ya no regresó la señora. Ya cuando los demás quisieron buscarla, se dieron cuenta que no aparecía, hablan a la policía, y la policía ya encontró el oso todavía comiéndose. Entonces, desgraciadamente sucede, ¿no? O sea, estadísticamente hablando, les digo, es muy reducida o pequeña la probabilidad, pero sucede, ¿no? Ahora, algo bien interesante, cuando se han hecho estudios bueno, este es otro ataque, sí es aquí. Desgraciadamente en México no hay mucho, no se sigue mucha, documentación sobre ataques o incidentes como estos que estamos platicando, pero sí sabemos de algunos de ellos. Este es un señor aquí en la Sierra de Arteaga, en línea recta, estamos muy cerquita, ¿sí? El señor estaba en su huerta de manzanas,
y le tocó la desafortunada circunstancia de que estaba una osa con sus crías. La osa sintió que las crías estaban siendo amenazadas y la osa atacó a esta persona, ¿no? Él se alcanzó a subir a un árbol y por eso nomás donde lo mordió fue en un pie, ¿no? Pero sí, como quiera, le causó ahí algunas heridas a esta persona. Entonces sí suceden ataques aquí en México también, son muy raros, ¿no? No sabemos de ninguno fatal todavía, y además, pues no, como les digo, no se llevan muchos registros, ¿no? Pero lo que les comentaba es que de los estudios que se han hecho sobre ataques de osos negros en humanos, un dato muy importante es que el 60% de los ataques de osos negros en humanos fueron hechos por osos habituados. ¿Qué son los osos habituados? Los osos esos que ya cambiaron el comportamiento y que ahora asocian a la gente con comida y andan en donde está la gente porque saben que hay comida. Eso es un oso habituado. Bueno, de todos los ataques que ha habido fatales en Estados Unidos y Canadá, el 60% fueron osos habituados, ¿no? Entonces eso es algo para considerar para nosotros, ¿no? Ahora, los osos no solamente causan daños en infraestructura, también en agricultura, en la ganadería, depredan ganado también, ¿verdad? En las zonas aquí de la sierra. Pero en parques, así como aquí como Chipinque en Estados Unidos, donde hay presencia de osos, ¿verdad? Eso es lo que podemos llegar a encontrar. Eso es lo que hizo un oso para entrar a sacar un chocolate que dejaron allá dentro del carro. Y eso sucede en parques en Estados Unidos, muy parecidos como estamos aquí, donde hay muchos visitantes y donde hay osos negros, ¿sí? Acuérdense que es comportamiento. Estos osos empiezan a cambiar el comportamiento y empiezan a vivir aquí, y empiezan a identificar comida fácil, y al ratito, ¿qué andan haciendo? Este tipo de destrozos. Un carro así que, vaya, lo deja un oso, las aseguradoras lo declaran pérdida total. Una casa, una cabaña, donde dejemos nosotros comida y no la protejamos de los osos, podemos llegar a ver esto. Esto ya ha sucedido aquí en Chipinque también, ¿sí? Y en cabañas en la sierra, les estaba platicando ahorita en Cola de Caballo. Eso es lo que está sucediendo ahorita en Cola de Caballo en la entrada. Llegan y causan este tipo de destrozos, ¿no? La de ahí, ahorita de Cola de Caballo, decía que tenían otro refrigerador, pero que ese ya lo tenían con candado. Y ese también tenía candado. Son animales extremadamente fuertes. Son muy, muy fuertes, no lo imaginamos. Vean lo que le hizo a la puerta de ese garage, ¿no? Un oso macho adulto, les digo, el doble de este tamaño del que están viendo en la mesa, son animales que pueden matar a una vaca de 400 kilos. Imagínense la fuerza que tienen. Bien, les platicaba yo de Yosemite, ¿no? Que es un parque hermano aquí del Parque Cumbres. Yosemite tiene 4 millones de visitantes al año, ¿sí? Más o menos entre 600 y 900 osos es lo que se calcula que viven ahí. En el año 2000, fíjense, tuvieron 1,600 conflictos con osos, nada más ahí en el parque de Yosemite. Con tanta visitación y con la presencia de osos, era algo muy frecuente lo que estamos viendo aquí, que los osos viajan a la basura, que los osos empiezan ya a meterse a los carros, a hacer destrozos. Vean la cantidad de conflictos que hubo en el año 2000. Aquí está en esta gráfica, estamos viendo lo mismo. Ahí estamos viendo desde 1980 hasta el año 2010, ¿no? Los daños ocasionados por los osos negros ahí en Yosemite, ¿no? Pero lo que veíamos en el año 2000 aumentó, ¿verdad? Fue el pico que tuvieron de problemas con los osos. ¿Qué hicieron cuando ya tenían todos esos problemas encima, ¿no? O sea, estamos hablando de un promedio de 5 casos al día. Eso es en promedio en todo el año. Sabemos que no es así porque los osos son más activos en el verano. O sea, en el verano tenemos muchísimos casos y en el invierno bajan, ¿no? Pero en promedio más o menos eso. ¿Qué hicieron? Hicieron un programa para tratar de reducir esos problemas con los osos, ¿no? Hicieron investigación, capturaron osos, les pusieron collares, empezaron a aprender el problema y no necesitamos, como les digo, la ciencia de la NASA para solucionar el problema. Es bien sencillo y son los atrayentes, lo que yo les he estado comentando. Mientras haya atrayentes y mientras el oso coma ahí,
el problema va a continuar y ese va a ser el cuento de nunca acabar. Entonces, ¿dónde está la solución? Manejo de atrayentes. ¿Dónde está la solución? No permitir que los osos coman de nosotros. ¿Dónde está la solución? No dejar nosotros, ¿verdad?, residuos ni atrayentes que puedan cambiar el comportamiento de los osos. Esto es algo que implementaron también ahí en Yosemite y que de hecho pudiéramos pensar ya en implementarlo en lugares de aquí del Parque Nacional Cumbres de Monterrey, donde tenemos visitación y sobre todo gente que acampe. Aquí en Chipinque no está permitido acampar, pero en otras zonas del Parque Nacional Cumbres de Monterrey hay zonas de campamento y tenemos muchos problemas ahí también con los osos. ¿Qué es lo que hicieron en Yosemite? Vean eso, son como lockers. Si tú vas a acampar a Yosemite, toda la comida la tienes que dejar en ese locker, ¿sí? Que son lockers a pruebas de oso. Es decir, tú estás en tu tienda de acampada y estás en la noche dormido, que es cuando bajan los osos, y a lo mejor ni cuenta te das, ¿verdad?, de que baja el oso. Debe estar toda la comida ahí asegurada, porque aunque haya olfateado el alimento del animal, el animal no va a ser posible que abra eso y no va a comer. ¿Y qué es lo que hace el animal? Después de tratar 3 o 4 o 5 veces de esos, se cansa y se va, ¿sí? El problema es que no coma, porque una vez que coma, entonces ya aprendió el oso que hay comida. Entonces, ¿dónde está la solución? Que no coma. Entonces, este tipo de herramientas es algo que se puede implementar. Hay contenedores a pruebas de osos. Aquí posiblemente han visto ustedes algunos de ellos. Estos están diseñados para que los osos no los puedan abrir. Entonces, aunque haya basura ahí adentro, el oso no la pueda consumir. Eso es lo que buscamos, que el oso no coma, ¿sí? Entonces, bien importante, la solución, como les digo, no tienen que ser botes de basura comprados en Estados Unidos y diseñados y caros, y les digo, soluciones tan sencillas como esas que vemos, ¿no? No más que ponerle un seguro, ¿sí? Esta otra es, fíjense, aquellos son botes de basura convencionales de lámina. Lo que hicieron es una jaula, ¿verdad? Y ahí se encierran los botes todas las noches. Entonces, cuando llega un oso, aunque huela la basura y esté la basura ahí, el oso no la va a consumir, y eso es lo que buscamos, ¿sí?, para que no coman. Entonces son soluciones, fáciles, relativamente fáciles. Lo único que necesitamos es nosotros educación, ¿no? Nosotros educarnos y entender por qué es el problema de la basura con los osos, porque es nuestra responsabilidad al final el no habituar a los osos y no cambiar su comportamiento. Está en nuestras manos, y para eso es necesario mucho la educación, ¿no? Actividades de educación como las que hemos hecho aquí en Chipinque. También diseñamos una campaña de educación para tratar de dar este mensaje de lo que hemos estado hablando, y le llamamos respetuoso, ¿sí? Entonces, esta campaña, de hecho, búsquenla por ahí por Facebook y compártanla, por favor, y ayúdenos a difundir el mensaje. También ahí hay unos videos educativos que estuvieron pasando aquí al final, y ahorita que terminemos la charla vamos a dejarlos pasando también esos videos para que vean el mensaje. También tenemos, ¿dónde están los compañeros? ¿Dónde están los folletos, por favor? Tenemos un folletito de la campaña esta de Respetuoso, también para que se lo lleven ustedes y con más calma lean algo de la información que hemos estado platicando, pero sobre todo que ustedes sean portadores de ese mensaje, ¿no? Yo espero que después de esta breve charla les haya quedado claro la importancia del manejo de la basura y de no crear estos problemas con los osos, que al final de cuentas, si nos ponemos a pensar, los osos son osos, ¿no? Nada más hacen lo que ellos hacen, son animales y son osos, y van a ser atraídos por todo lo que vuela y andan buscando comida, ya saben, porque están en hiperfagia ahorita, ¿no? Entonces la solución está en nosotros. Nosotros debemos de aprender a convivir con estos animales. Tenemos la fortuna, ahorita les enseñaba cómo en México ha desaparecido el oso de muchas áreas donde antes había osos negros, y nosotros aquí en Nuevo León, hombre, aquí hay osos, osadadales, por todos lados hay osos, ¿no? Los damos por hecho. Deberíamos de sentirnos afortunados de que tenemos a esta especie tan carismática y emblemática de la Sierra Madre Oriental, y que la podemos llegar a observar incluso aquí, ¿no? Y el colaborar en la conservación de esta especie, pues es responsabilidad de todos nosotros, ¿no? No solamente de las autoridades,
no solamente de los especialistas que hacen investigaciones o trabajan con los osos. La responsabilidad es compartida, es de todos, ¿no? Y sin la sociedad y la colaboración de todas las personas no vamos a poder lograr la conservación del oso negro en Nuevo León. Y con eso quería terminar mi plática y no sé si hay oportunidad de algunas preguntas. Sí, yo estoy segura de que hay algunas preguntas por parte de todos quienes estamos aquí en el público. ¿Algo que le quieran compartir al doctor, preguntar sobre los osos? Por favor, voy enseguida para allá para pasar el micrófono. Si nos comparte su nombre y su pregunta, por favor. Sí, soy Luis Bernal. La pregunta es, ¿qué hacemos si encontramos un oso aquí en la bajada? Claro. O por ejemplo, también se ha sabido de que se han encontrado osos aquí en el Cerro La Silla, ¿cómo se llama ahí? En el mirador. Y la gente está ahí, ahora sí que caminando, ¿no? ¿Es peligroso o qué tenemos que hacer? Siempre va a ser una situación de riesgo, porque recuerden que es un animal silvestre, que de hecho es sorprendente, pero muchísima gente cuando los llega a ver, ha pasado, no vieron ese video en Cola de Caballo, ¿no? De una visitante que pensaba que estaba en un zoológico, ¿no? Que los osos se habían salido de la jaula, ¿no? Y no le cabía por aquí, ¿verdad? Que es un animal silvestre y que está en su casa, ¿no? Los que estamos nosotros ahí invadiendo somos nosotros de alguna manera, ¿no? Entonces nunca debemos de perder eso, que es un animal silvestre. Y ya vimos que llegan a atacar incluso gente, entonces sí debemos de actuar con precaución. Y efectivamente, como dices, desgraciadamente la mayoría de la gente no sabe cómo reaccionar. Por eso quería pasarles este video, de hecho, que fue hace como 2 meses, aquí abajo, en el Pino Chipinque. Ay, perdón. Este es otro. Todos estos son videos de los... Miren la gente ahí. Este, de hecho, es ahí en Cola de Caballo, vean. La gente tomándose, aventándole tortillas, ¿ya vieron? No estamos viendo. ¿No están viendo? En lo que el doctor lo pone, esa pregunta que nos acaba de hacer el señor, yo creo que es la pregunta que todos nos hacemos, ¿verdad? Si andamos aquí en el bosque y nos topamos con uno, ¿qué hacemos? La gran pregunta. Cristian, si pudiera ayudarnos, por favor. No vieron ni el primero, yo no sé si estaba viendo. No. Gracias, Cristian. Bueno, este es el que les decía, aquí al Pino Chipinque, hace unas semanas, ¿no? Vean. Vean. ¿Ustedes creen que esa sea la manera de actuar como un animal silvestre? ¿Qué hizo? No ataca por naturaleza. No se va. Lo está provocando. Otro. Ahí va. Cola de Caballo. Vean la gente, lo que les decía, están aventándoles tortillas, ¿no? Y el otro, los que estaban en la carne asada, les aventaron hasta los chicharrones de las ramas. Lo que estamos diciendo, ¿verdad? Que no debemos de hacer. Y yendo a la pregunta, ¿cómo? Bueno, primero entendamos un poco que esto que están observando ustedes es lo que le llamamos un comportamiento aberrante en ese oso. Es decir, ese es un oso que no se está comportando de manera natural. ¿Cómo se comporta un oso de manera natural? Un oso en su hábitat natural, sí, es un animal que le tiene miedo al hombre. No se le va a acercar jamás a un humano.
que le tiene miedo a los ladridos de un perro, que le tiene miedo a un vehículo o al ruido que hace un vehículo, que son animales muy cautelosos, ¿sí? Y no se acercan. Son animales de hecho extremadamente difíciles de ver en su hábitat natural, porque tienen los sentidos tan desarrollados que cuando tú estás, el oso, antes de que tú lo veas, el oso ya te detectó y lo que hace el oso es irse, y tú nunca lo viste. Ese es el comportamiento natural de un oso. Esto que estamos viendo en estos videos son lo que le llamamos comportamientos aberrantes, ¿sí? Es un animal que ya está, hagan de cuenta, trastornado de alguna manera, ¿sí? Su mentalidad ya cambió bastante, ¿no? Entonces quiero que entiendan eso. Es una situación muy alarmante desde el punto de vista del comportamiento del oso, ¿sí? Entonces siempre hay que tener cuidado cuando vemos eso. ¿Qué debemos de hacer? Lo que les decía ahorita, si tenemos comida, no dejar que coma, esa es una, ¿no? En lugar de hacer lo que están haciendo ahí, todo lo opuesto, no aventarle comida. Al contrario, si estaban en esa situación de la carne asada, por ejemplo, ¿qué hay que hacer? Recoger todo y métete, ¿no? Y no dejar que haya nada que pueda comer el oso. ¿Qué va a estar el oso? Olfateando y olfateando, buscando y buscando. ¿Qué pasa si no encuentra nada, si no come nada? ¿No? Efectivamente, eso es lo que queremos que haga. Desde el punto de vista de la comida y del comportamiento del oso. Desde el punto de vista de nuestra seguridad, también tenemos que responder adecuadamente. No hacer también lo que estaban haciendo ahí, luego leo, irse a tomar fotos, acercarse para tomarse fotos. Totalmente opuesto, ¿verdad? ¿Qué debemos de hacer? Distancia, ¿sí? Tomar distancia, hacernos notar también. Aunque es difícil, puede llegar a presentarse la situación en la que el oso en realidad no te ha visto, no te ha detectado, y eso es peligroso, porque se va a sentir sorprendido, ¿sí? Si el oso no sabe que estás ahí, por alguna razón puede ya darse el caso, y de repente se da cuenta que estás, el oso puede reaccionar, ¿verdad? Sorprendido, y eso es malo. Entonces ahí también muchas veces es hacernos notar. ¿Cómo? Gritándole, ¿verdad? ¡Oso! ¡Vete de aquí! ¿Verdad? Grítale, aplaude, piedras, ¿no? Eso es para llamar la atención, ¿sí? Ahora hay que darle el mensaje al oso que no es bien recibido, ¿sí? Que ahí no lo queremos. Fíjense, qué curioso, pero así somos, ¿no? En una carne asada como lo que vieron que hicieron esos señores, ¿qué sucedería si era un perro? Ah, lo corren. ¿Por qué? ¿Por qué no? Lo mismo. Pero se fijan entonces, los que estamos mal somos nosotros, ¿no? ¿A poco lo vas a dejar que el perro se suba a la mesa a comer? Como se subió el oso ahí, ¿no? Te hace luego, perro, ¡vale! ¡Patada! Igual, sin ponernos en riesgo tampoco, ¿verdad? Pero sí darle ese mensaje. Entonces, si tienes sartenes a la mano, sonarlos, ¿no? Correr es opción. Correr no es bueno. No deben tampoco correr, ¿sí? Mantener distancia, sí. Alejarse, ¿verdad? Tratar de alejarse y mantener distancia, y de hecho no perderlo de vista, ¿no? No perderlo de vista, ¿sí? Pero no, tampoco correr. ¿Dónde está el kit antiosos? ¿Quién trae el kit antiosos? Acá tenemos otra pregunta, si gustas mientras. Lo que usamos nosotros le llamamos disuasivos. Entonces son estímulos para que el oso entienda el mensaje que no es bienvenido. Podemos usar cornetas de aire, de hecho es lo que usamos nosotros. De las que usan en el estadio, de aire comprimido, que hacen mucho ruido. Usamos también pirotecnia, cohetes, incluso proyectiles no letales, por eso traemos ahí también esa bocha que ven. Nosotros lo que usamos, bocha, y si no, resortera de perdido. ¿Qué es lo que hacemos? Estimular negativamente al oso, llamamos. Lo que queremos es que el oso entienda que no es bienvenido, ¿sí? Entonces eso es lo que debemos hacer. Ahora, nosotros como visitantes, si venimos aquí a Chipinque, también, igual si estamos en la zona metropolitana, ¿qué es lo que debemos hacer? Reportarlo, ¿sí? Reportarlo. Tampoco no es nuestro papel como visitante andar haciendo nada, sino es reportarlo a las autoridades, reportarlo aquí al guardaparque, reportarlo a las autoridades del Parque Nacional Cumbres de Monterrey, a Protección Civil, ¿sí? A las autoridades reportar el caso. Pero eso es lo que tenemos que hacer. Les digo, esto es algo que hacemos nosotros, digo, porque es nuestro trabajo, ¿no? Y andamos en eso, ¿sí? Y de hecho, siempre con precaución. Los muchachos, cuando están haciendo este tipo de trabajos, siempre deben traer un gas pimienta en el chaleco. Todos tenemos chaleco.
En el chaleco un gas pimienta, ¿sí? ¿Qué es ese? O gas lacrimógeno. Ese es un último recurso de defensa. Si se nos llega a venir un animal encima y lo tenemos encima, eso es lo último que podemos hacer, ¿verdad? Usar el gas pimienta o gas lacrimógeno para defendernos, ¿no? En el caso de que llegara a pasar eso. No sé si con eso queda un poquito más claro, ¿no? Buenas tardes. Una pregunta nada más. ¿Es cierto que los osos, las hembras son más agresivas cuando traen osesnos? O sea, ¿el comportamiento es el mismo o tienes que tener mayor cuidado cuando ves cerca los osesnos a la hembra? Definitivamente, y es algo fácil de entender. Lo único es que la hembra es muy protectora de sus crías. Y cualquier cosa que sienta que sus crías están amenazadas, la osa va a atacar. Y de hecho son ataques defensivos, le llamamos. O sea, en realidad la osa no te quiere comer, ¿sí? Lo que quiere es proteger a las crías. Y fue lo que le pasó al señor que les mostré la foto, porque fue un ataque de una hembra con crías, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que le salió barato. ¿Por qué? Porque la osa no lo que quería era asustarlo y eliminar la amenaza de sus crías, ¿no? Sin embargo, de los ataques que estuvimos viendo, ¿sí? Lo que se ha encontrado en los estudios es que cuando sí es un ataque fatal, es decir, en el que la persona fallece, es generalmente un oso macho, adulto, que sí te quiere comer. Por eso te mata, porque te quiere comer. Tenemos dos preguntas más acá atrás. Solamente antes de pasar a las preguntas, un comentario que sí quisiéramos hacerles en cuanto a este tema de no dejar que el oso coma. Es mejor hacerlo de manera preventiva. Una vez que estemos nosotros ahí con la comida y de manera inesperada llegue el oso, ya es una situación donde ya lo que tenemos que hacer por seguridad propia es retirarnos y no arriesgar nuestra seguridad quitándole al oso lo que ya vio ahí y ya tiene ahí enfrente como alimento, porque entonces ahí ya daríamos lugar a un conflicto directo, ¿no? Entonces, lo que el doctor menciona como no permitir que el oso coma o no darle el acceso al alimento es preventivo. Cuando venimos al parque, por eso siempre invitamos a los visitantes a que en la medida de lo posible se lleven con ustedes de regreso sus residuos y que los que no se puedan llevar de regreso los dejen aquí en el parque en los botes con tapa. Los botes estos color café que tenemos con una tapa muy pesada son a prueba de osos. Entonces esos botes son los que les pedimos que utilicen en caso de que tengan que dejar aquí sus residuos. De todas maneras, el equipo de aquí del parque está continuamente recogiendo los residuos precisamente para no dejar ese alimento a los osos. Sin embargo, sí quiero que tengamos muy claro que no debemos nunca ponernos en riesgo. Si el oso ya está ahí, si estamos nosotros enfrente del alimento y el oso, ahí no nos corresponde el quitárselo, ¿verdad? Porque nos arriesgaríamos de manera innecesaria. Tenemos dos preguntas por acá. Sí, ok, tu nombre y tu pregunta, por favor. Mi nombre es Sara y mi pregunta es, ahorita usted dijo que necesitamos como cerrar un poco con candado los botes de basura o las rejas donde tenemos los botes, pero antes de eso vimos una imagen en donde había como una bodega que tenía candado y aún así el oso la destruyó todo y se comió todo. Entonces, ¿qué tipo de seguridad ponemos en ese caso? Excelente observación, doctor. Muy bien, Sara. Mira, en la foto que viste donde sí la abrió el oso era un congelador. No sé si los has visto, esos congeladores que tienen la tapa así. Eso es lo que sí alcanzó a destruir el oso. Pero sí es buena observación porque los contenedores de basura tienen que estar diseñados y tener la suficiente fuerza precisamente para que no pueda pasar eso, ¿verdad? Que el oso no lo pueda abrir a fuerza vaya la redundancia, su fuerza bruta, ¿no?
Y por eso los otros contenedores y las fotos que veíamos ahí, esos sí son bien resistentes y no va a pasar eso de que sí lo pueda abrir, ¿verdad? El otro es un refrigerador común y corriente y que seguramente le ponen candado no para los osos, ¿verdad? Sino para la gente, ¿verdad? A final de cuentas. En el diseño de los recipientes para residuos acuosos es muy importante que no haya manera en que ellos puedan meter un poquito la garra y jalar, porque si hay un resquicio así donde ellos ya lo puedan jalar, su fuerza es muy grande. Entonces no solamente tienen digamos la capacidad de meter la garra, la inteligencia para aprender, pero además la fuerza. Entonces por eso el diseño es importante, tiene que estar de alguna manera, digamos, los bordes que no permitan que haya un borde del que se jalen. Y si ustedes se fijan en los que tenemos aquí en el parque, el mecanismo es de que tiene la persona que meter la mano y empujar una palanquita hacia arriba para poder levantar la tapa. Entonces la garra del oso pues está así y no puede abrir. Entonces lo puede abrir la persona, pero no lo puede abrir el oso. Entonces ahí tenemos que utilizar también nuestro ingenio, conocer al animal, conocernos a nosotros y hacer un manejo responsable de nuestros residuos. ¿Se acuerdan que existe toda esta digamos, filosofía de las 3 R's? De reducir el uso de los materiales, no gastar lo que no necesitamos y luego reutilizar lo que ya utilizamos y al último reciclar. Bueno, en esta reducción de no utilizar lo que no necesitamos, también hay una reducción de residuos y luego hacer un manejo responsable de ellos. Esto también es súper importante para que tengamos una convivencia sana, no solo con los osos, también con los cuatíes. Es muy importante que esto que el doctor nos acaba de compartir sobre los osos también ocurre con los cuatíes. Los vemos que andan por aquí. Miren, justamente aquí estamos observándolos. Mucha gente los ve como muy lindos, muy tiernos, muy bonitos. Los vemos como si fueran mascotas. No son mascotas, son animales silvestres. Ellos tienen un trabajo que hacer en el campo. Su función es comer los alimentos del campo. Los osos también comen muchas semillas, como el doctor mencionaba, comen muchos frutos y dispersan las semillas. Los cuatís también. Si nosotros les damos de comer, además de que se daña su salud, también la salud del bosque se empieza a deteriorar, porque no están dispersando esas semillas. Entonces, no sé si ustedes han visto que algunos cuatís están como peloncitos y como feitos de su pelo. Eso les pasa porque se habitúan a comer basura, buscan el alimento porque nosotros se los damos, luego llegan a comer basura. Sus defensas bajan y son susceptibles de enfermedades, además de lo que el doctor nos comentó de que se comen directamente el plástico, se comen directamente el aluminio, pues también se les bajan las defensas y se enferman. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Les invito a... Sí, aquí tenía una última. ¿Problemas de cazadores furtivos no tienen? Sí, desgraciadamente sí lo hay. De hecho, esa piel que están viendo ahí fue cazada por un cazador furtivo. Y es una donación que nos hicieron, pero así se cazó ese ejemplar. Sin embargo, más que muchas veces pensamos que la gente va por gusto a cazar osos, ¿no? Y creemos como que es el cazador furtivo ese, el que va y se mete a la sierra porque por gusto quiere matar osos. Eso no es lo que observamos. Lo que observamos es principalmente gente que vive en la sierra y que le mata el oso, su cabra, su borrega, un becerro, que ahí ya significa también una pérdida económica para esa persona, o porque bajan y le destruyen los árboles de manzana por andar comiendo manzana, o el cultivo de maíz, y es esa persona que está enojada con el oso. Y son los que principalmente matan a los osos furtivamente, de manera ilegal. No olvidemos eso. Les repito y les invito nuevamente a ver la página de Respetuoso. Ahí hay videos con todos estos mensajes de cómo reaccionar, por qué son importantes los osos, todo lo que nos estamos platicando. Ahí están los mensajitos en video, ¿verdad? Para que los compartan.
Agradecemos de nuevo al doctor Rogelio Carrera y a su equipo. Muchas gracias por lo que nos han compartido esta tarde. Y recordemos, si nos encontramos con un oso, hay que retirarnos y hay que avisar y llamar a un guardaparques. Los guardaparques están capacitados, pero a nosotros nos corresponde evitar el contacto, alejarnos, evitar ese querer darles de comer. Eso es lo peor que podemos hacer, o acercarnos a tomar la foto. Eso es lo que debemos evitar. Bueno, gracias y feliz tarde.